La última encuesta del Centro Nacional de Consultoría acaba de aclarar lo que ya venían diciendo las 3 encuestas anteriores y ya no lo pueden ocultar, porque cuando 4 mediciones distintas comienzan a mostrar la misma tendencia, deja de ser coincidencia y se convierte en una realidad política. Y lo más llamativo es que CNC terminó confirmando lo que Atlas Intel venía advirtiendo desde hace días, razón por la cual esa encuesta fue tan cuestionada. Todo comenzó con Invamer. En ese momento todavía no se hablaba de un fenómeno definitivo, pero sí de una señal clara. Abelardo de la Espriella aparecía creciendo con fuerza y consolidándose en el segundo lugar. Muchos intentaron restarle importancia diciendo que era solo una fotografía del momento. Después llegó Guarumo y el panorama empezó a cambiar aún más. La diferencia frente a Paloma Valencia se hacía más evidente y el crecimiento de Abelardo ya no parecía algo accidental. Ahí comenzó a hablarse de una reorganización total dentro de la derecha colombiana, pero el verdadero impacto llegó con Atlas Intel, la encuesta que muchos quisieron desacreditar, porque mostraba algo que rompía completamente el relato político del momento, un empate técnico entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, y ahora CNC termina validando gran parte de esa tendencia. Lo que parecía imposible hace unas semanas hoy, empieza a verse reflejado en prácticamente todas las encuestas del país. Noticias Caracol presentó la encuesta de Invamer y dejó un dato que empezó a mover el panorama político del país. Aunque Iván Cepeda apareció liderando la intención de voto, el crecimiento de Abelardo de la Espriella fue uno de los puntos más comentados de la medición. La encuesta mostró cómo Abelardo comenzó a consolidarse en el segundo lugar y a marcar distancia frente a otros candidatos de la derecha, encendiendo las alarmas dentro del escenario electoral. Es la evolución de cada candidato, sobre todo de los 3 primeros, desde el mes de noviembre. Ya veremos la curva, pero esta puntualmente con la anterior. Entonces, con la anterior tenemos, como dijimos hace un momento, Juan Roberto, Abelardo crece 10 puntos, un poco más de 10 puntos, Iván Cepeda se mantiene en sus números y Paloma Valencia cae casi 6 puntos. ¿A qué se debe la subida de Abelardo de la Espriella y la caída de Paloma Valencia? Y se lo pregunto a María Alejandra en combinación en llave, porque si lo hablábamos hace un mes en esta misma mesa y a esta misma hora, que entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia se estaban disputando quién pasaba a segunda vuelta, porque se da por descontado que Iván Cepeda pasa a la segunda vuelta. Exacto, la contienda se concentró, y sobre todo hace un mes, en esas 2 versiones de candidaturas de la derecha. Una, Paloma Valencia con el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, después de su triunfo de marzo en la consulta interpartidista, más de 6 millones de votos. Allí nació la viabilidad de la candidatura de Paloma Valencia. Llegó, ya veremos después, el detalle de la vicepresidencia de Juan Daniel Oviedo. Pero en el caso de la Espriella, hay que decir que ha estado subiendo y se ha estado manteniendo en el alza, digamos, de su intención de voto desde febrero. Digamos que es una campaña que no ha caído en la intención de voto, ha seguido, digamos, una senda de ascenso, y en este caso, estos 10 puntos, en estas últimas 4 semanas, uno podría decir, primero, hicieron una campaña muy fuerte sobre el voto útil. Están diciendo todos los del abelardismo, si también existe, que hay que votar por Abelardo para poder parar a Cepeda, y ahí había una duda entre ellos, entre esa contienda, es que decían Paloma le puede ganar a Cepeda en segunda vuelta y Abelardo no. Pues ellos han tratado en esa campaña de dar la vuelta y se ha vuelto muy agresivo el escenario entre las 2 campañas. Estas últimas semanas realmente es un caso de estudio, claro, lo que vamos a ver. Y ahí viene una pregunta importante para Martín en materia de número. En el caso puntual de Abelardo de la Espriella, ¿de ahí vienen esos 10 puntos? ¿O hay otra explicación numérica? Había una más o menos como una cascada. Algunas personas de Claudia López y un poquito de Sergio Fajardo se han ido hacia donde Paloma. O sea, el centro. Y no todo, un pedacito, pero gran parte de la caída de Paloma se ha ido hacia Abelardo. Lo que pasa es que Abelardo crece 10 puntos, mientras Paloma cae 6, o sea, Abelardo viene creciendo mucho más. Pero numéricamente hablando, Juan Roberto, eso se da por 2 hechos fundamentales. Uno es que en la gente que dice ser afín a la derecha, Abelardo tiene casi 6 de cada 10 personas de ese espectro político. ¿Y Paloma Valencia? Y Paloma tiene más o menos 2 de cada 10. ¿Cómo se traduce eso en términos políticos? Pues esa pelea de la derecha la está ganando Abelardo de la Espriella, y es una nueva derecha, por llamarlo así, a pesar de que tenga mucho del uribismo, pero tiene un ímpetu diferente, y de alguna manera pues le gana la pelea al expresidente Álvaro Uribe. Es muy fuerte lo que está pasando en ese sector ideológico. Quiere para que veamos lo que ustedes mencionaban, no solamente comparado con la encuesta de abril, la de hace un mes, sino la comparación con las encuestas que hemos hecho de intención de voto desde noviembre, para explicar, María Alejandra, eso que usted está diciendo, porque ahí también viene el tema de los partidos políticos que los han apoyado a unos y otros. Y mire ese gráfico, yo creo que muestra, pues primero lo de Iván Cepeda. Sí, entonces vemos a Iván Cepeda subiendo. El primer punto en el gráfico al lado izquierdo, para los televidentes, es noviembre del 2025, donde Cepeda tenía 32% redondeando. Cepeda es la línea
morada, pasa a 37, luego en abril a 44 y en mayo sigue en 44. Lo que planteaba María Alejandra, es decir, se mantienen sus números y eso tiene pues una explicación política y numérica. En algún momento se decían o se mencionaban, o solemos nosotros también mencionar el tope. Ese no necesariamente... El techo, el famoso techo. El techo, más bien que tope, gracias. El techo. Pero pues ahí se está moviendo. Y hay que decir que este 44.6 de hoy, pues la gran pregunta o el interrogante es si va a llegar en primera, como ha sido la propuesta y la intención de esta campaña de Cepeda. La encuesta de Guarumo terminó de confirmar que el crecimiento de Abelardo de la Espriella no era algo pasajero. Los resultados mostraron una diferencia mucho más clara frente a Paloma Valencia y empezaron a reflejar un cambio importante dentro de la derecha colombiana. Lo que más llamó la atención fue que Abelardo apareció fortalecido en varios sectores del país, consolidándose como una de las candidaturas con mayor crecimiento en las últimas semanas. Y tiene que ver, como les contaba al inicio, con la encuesta que acaba de publicar la firma Guarumo, una de las más conocidas, de las más importantes, de las de mayor prestigio. Ya no solamente es Atlas Intel, la cuestionada Atlas Intel, la perseguida Atlas Intel, que por cierto es, según varios indicadores, varios rankings, una de las mejores encuestadoras del continente. Pero bueno, ahora también es una local, Guarumo. Esta firma consultora acaba de publicar a través del Tiempo, o más bien contratada por el diario El Tiempo, una encuesta pues que debe tener muy angustiados a los muchachos petristas. Ojo a los resultados de la primera vuelta. Según Guarumo, según las estimaciones de Guarumo, Iván Cepeda, Aida Quilcue, qué vergüenza, 37%, qué vergüenza. Es que es alentador el resultado de la encuesta, pero también es vergonzoso que en este país un señor que es lobista o que ha sido lobista a lo largo de su vida de grupos de extrema izquierda violentos tenga el 37% de los electores votándolo en la primera vuelta. ¡Qué pena! 37%. En segundo lugar, aquí ya viene la parte positiva de lo que nos podríamos alegrar. El señor Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, según Guarumo, tienen el 27.5%, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, 21.7%. De ahí para abajo ya comienza el segmento de lo cómico, de lo risible, el stand-up comedy de la política colombiana, encabezado por Sergio Fajardo, con 3.2%, Santiago Botero, ¿no? El asunto del alfabetismo, o más bien del analfabetismo, a juzgar porque el 1.6% de los colombianos piensan votar por el señor Botero, pues no está solucionado. 1.6% Santiago Botero, Claudia López, Sondra McCollins, y esto sí, pues es para tirarse al piso a reírse y no pararse en media hora. La señora Sondra McCollins, que parece ser una candidatura meme, supera al gran hombre, ¿no? Pro hombre, al Superman de la política colombiana. Nos decían que Maquiavelo era un aprendiz, un practicante universitario al lado de Roy Barreras, pues tiene 0.3% y es superado por Sondra McCollins y por Santiago Botero. Qué chiste, por eso es una zona de stand-up comedy. Bueno, en todo caso, eso no es lo importante. Qué pena por divagar, pero es que me río y a veces me toca reírme para no ponerme a llorar con lo que pasa en Colombia. En primer lugar, Iván Cepeda, eso ya lo sabíamos, en primera vuelta, pero lo importante es que es insuficiente para ganar en esa primera vuelta. De acuerdo a los datos de Guarumo, parece haberse estancado alrededor del 37-36%. Abelardo sería quien pasaría a segunda vuelta. Pero revisemos que también es muy importante por quien nunca, de acuerdo a la encuesta de Guarumo, ojo a esto, por quien nunca votarían en estas elecciones presidenciales. Nunca votarían, dice el 42.9% de los electores, por Iván Cepeda. Es el candidato que genera más rechazo. Luego sigue Abelardo con el 20% y luego Paloma Valencia con el 16%. Bueno, es alentador un poco que el 42% nunca, o dicen nunca votarían por Cepeda. Luego, y aquí ya viene lo fundamental, al final la primera vuelta, pues es un ensayo, bueno, es clave para determinar quién juega la final de esta copa, pero al final se la lleva solo uno. Y lo que importa finalmente es quién se la gana. En segunda vuelta, de acuerdo a Guarumo, le ganaría sí por un margen estrecho, por un margen que no nos va a dejar dormir tranquilos hasta la segunda vuelta, pero le gana, que es lo importante. Abelardo de la Espriella por 3.6 puntos a Iván Cepeda, 43.6 versus 40%. Ya en un escenario, a la luz de estos números, más difícil o más improbable, también le ganaría a Paloma Valencia, aparentemente por un margen mayor del 5%, tampoco muy mayor, ¿no? Tampoco es como dicen en la campaña de Paloma, pues que es una goleada la que Paloma le daría a Cepeda y que Abelardo perdería. Pues no, eso no están diciendo los números. 44.8 versus 39.9%. También le gana Abelardo y le gana Cepeda y le gana Paloma a Cepeda. La encuesta de Atlas Intel fue una de las más polémicas de esta campaña porque mostró un escenario que muchos no esperaban. Un empate técnico entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Desde el momento en que salió, comenzaron las críticas.
los ataques y los intentos por desacreditarla. Sin embargo, con el paso de los días, otras encuestas empezaron a mostrar tendencias muy parecidas. Por eso hoy muchos aseguran que Atlas Intel simplemente se adelantó a revelar un cambio político que ya se estaba moviendo en el país. Entonces, intención de voto primera vuelta. Si estos fueran los candidatos, ¿por quién votaría para presidente de Colombia? Entonces tenemos que hay un desplome de Paloma. Iván Cepeda queda con el 37.7. Vemos que Iván Cepeda se ha mantenido. Yo siempre he sido, o sea, en estas encuestas en particulares, hemos visto que Cepeda siempre se mantiene el 37.7. Lo mucho que ha llegado Cepeda y en otras encuestas, porque la vez pasada lo vimos con Inbamer y lo vimos con Guarumo, que son encuestas, y con CNC, es que llegan por muy alto al 38-39%. Iván Cepeda en la primera vuelta no pasa del 40%. Y yo creo que esta parte termina siendo muy importante por una y sola sencilla razón, porque yo siempre les he dicho a todas las personas, cuando nosotros comparamos las encuestas del 2022 con respecto a Gustavo Petro, pues Gustavo Petro ya estaba en el 40, estaba en un 40% desde el inicio. Y claro, se veía que en el caso de Gustavo Petro pasó del 40 al 44%. Pero ha pasado una particularidad con Iván Cepeda y es que Iván Cepeda no pasa del 38%. Ya lo hemos visto en todas las encuestas, pueden decir que Atlas Intel lo que quieran, pueden decir que Atlas Intel no lo representa, que no se van a dejar guiar de esta encuesta, pero una realidad que sí hemos visto, y eso es, nosotros recuerden que como analistas lo que vemos es las tendencias. Nosotros vemos la tendencia de cómo está y luego que vemos es que Cepeda está en un techo y ese techo simplemente varía 1 o 2 puntos, sube un punto, baja otro punto, sube un punto, baja otro punto, sube 2 puntos, baja un punto, pero no ha subido, nunca ha subido, por ejemplo, lo que ha pasado tanto con Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella, porque pasamos nosotros de ver a Paloma estuvo primero en el 11, después pasó al 13, después pasó al 16, después pasó al 21, vuelve y cae al 13.9 y esta parte termina siendo muy importante que termina pasando. Ahora, yo quiero ver que la parte, ustedes saben que esta tabla no, este dibujito no me gusta, a mí me gusta ver es el histórico, a ver si lo subieron. Ya vamos a ver, esta es la intención de la primera vuelta. Esto era lo que yo les quería mostrar. Entonces, tenemos que Iván Cepeda está en 38, listo. Esto es lo que a mí me gusta ver. O sea, cómo realmente nosotros terminamos viendo si realmente es o no es esto. Listo. Este cuadrito es el más importante porque sobre este cuadrito es donde vemos las tendencias y si realmente quién va y cómo va. Ahora, miren lo que yo les he mostrado con respecto, y lo vimos en la vez pasada también con GAT3. GAT3 tiene este mismo cuadro y ese mismo cuadro mostraba esas mismas tendencias. La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, revelada por la revista Cambio, terminó de consolidar una tendencia que ya venían mostrando otras mediciones. Iván Cepeda continúa liderando, pero Abelardo de la Espriella aparece fortalecido y cada vez más cerca en la disputa presidencial. El resultado también dejó claro el distanciamiento frente a otros candidatos de la derecha y confirmó que el escenario político cambió por completo en las últimas semanas. Para muchos, CNC terminó validando lo que otras encuestas ya venían anticipando. Listas las encuestas. La última oleada de encuestas de cara a la primera vuelta de las elecciones de nuestro país está servida. Todas ya están, ya tenemos los números. La noticia de la mañana es la encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Esta mañana ya salió el Centro Nacional de Consultoría. A ver si Luchito ya la tiene y la podemos poner. Iván Cepeda Castro, Aida Quilcue, 33%. Abelardo de la Espriella, 30%. 30,9%. Paloma Valencia, 12%. Ahí está. Claudia López, Leonardo Huerta, 2. Sergio Fajardo, 2. Fernando Botero, 1. Nelson Omar Alarcón, Esa es la primera vuelta. Luego viene un gráfico, Lucho, si quieres mostrémoslo, que es el de cómo han cambiado las encuestas y las tendencias y las curvas, en el cual se muestra que desde la lectura anterior a esta, Iván Cepeda pasó del 37 al 33, Abelardo del 20 al 30, salto tremendo, y Paloma del 15 al 12, ¿no? Paloma después de la consulta cae. Luego vienen los escenarios de la segunda vuelta. CNC cambio. Dice, si los candidatos a segunda vuelta fueran Abelardo e Iván, ¿por quién votarían? 43% para Abelardo de la Espriella, 40% para Iván Cepeda. Y el otro escenario que muestran es el de Iván Cepeda contra Paloma Valencia, el cual es de 40% contra Iván Cepeda, 39% con Paloma Valencia. Muy bien, y aquí
hay una convergencia entre las encuestas, ¿no? Entre las encuestadoras que hemos visto en los últimos días, que muestran evidentemente la confirmación de que Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia serían quienes se encontraran en la segunda vuelta. Quiero empezar con Diego. Diego, ¿qué te dice esta encuesta? ¿Qué te dice la convergencia? Si es que crees como yo que hay convergencia en las encuestas. No, pues uno no puede negar los hechos. Aquí uno podría cuestionar un poquito la de Atlas por las razones que yo argumenté la vez pasada, pero cuando ya son varias las encuestas que muestran el empate casi técnico entre Cepeda y Abelardo, la caída lastimosamente de Paloma, pues yo creo que esto se fue así. Sigo confiando que el 31 de mayo se puede producir algo, pero no veo que sea el caso y tendremos una segunda vuelta con Abelardo y Cepeda, y me atrevo a pronosticar que esa tendencia al alza de Abelardo es infrenable. Ustedes saben que a mí el candidato pues no me agrada y no me gusta, pero creo que tiene todas las probabilidades para ser el próximo presidente de la República. Y ahí sí, caballero tiene que ser caballero, pues Luis Carlos tenía razón desde hace 2 meses en lo que estaba pronosticando y yo con mucho escepticismo nunca le creí. Está bien, no, eso es lo que estamos viendo. A ver, Alberto, ¿cómo ves la convergencia? Pues Luis Carlos, a ver, yo añadiría solamente a lo que acaba de decir Diego, que me pareció muy interesante en CNC, que en gran parte del crecimiento de Abelardo de la Espriella es de disminución de los indecisos. Y eso es una buena noticia, eso es un tema muy importante, Luis Carlos, y yo he venido hablando esto ya en este programa hace varios meses, que yo sí creo que Iván Cepeda tiene un techo, y ese techo debería ser alrededor del 35%. Y yo lo he dicho muchas veces porque realmente si uno va a votar por Iván Cepeda, uno ya había decidido que iba a votar por Iván Cepeda hace 2 meses, porque o es un convencido de la situación, o sea, de que el gobierno actual es un gran gobierno, que es respetable, hay gente que lo piensa. Entonces, o es parte de ese grupo que está convencido, o es una persona que trabaja con el gobierno, o que realmente vea al candidato Cepeda como una persona que es un muy buen candidato. ¿Qué hay? Yo he visto gente que dice que es un gran candidato. No entiendo cómo, pero bueno, no importa. Ese tema es el tema, que habla que es pausado, que es muy inteligente, que sería un gran presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es que Luis Carlos, si llega a 35%, siendo en mi opinión tan mal candidato, es muy difícil, esto es lo que yo le digo a los inversionistas, en mi opinión es muy difícil que llegue al 41% en primera vuelta. Porque para mí ese es el número. Si Iván Cepeda llega a sacar 41% en la primera vuelta, ya esto no tiene reversa y tenemos años ilimitados del pacto histórico. Pero realmente lo estoy viendo muy difícil para ellos llegar a eso, y la encuesta del CNC lo muestra clarísimo. Y ahora una cosa que antes de pasarle la palabra a Julio, una cosa, Luis Carlos, lo del malecón ayer en Barranquilla es una cosa loca. O sea, eso realmente, hablábamos hace como 3 semanas, si no estoy mal, que a mí una vez un día hablé con Abelardo y me dice, espérate que llene el Campín. Así fue que me dijo. Pues ayer llenó el Campín en Barranquilla, pero había 35.000, 40.000 personas fácil ahí. Entonces sí es una campaña que realmente tiene un apego popular que yo no veía desde, pues yo la única comparación válida que podría hacer es Uribe 2001-2002. Sí. Julio César Iglesias, Julito, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Luis Carlos. Pues hombre... ¿Convergencia es esto? ¿Se fue así la primera vuelta? Yo creo que hay cosas significativas de esa encuesta de cambio. Quizá la encuesta de Atlas siempre había marcado una tendencia similar a esta. Un orden, no exactamente los porcentajes, pero por lo menos un orden e incluso un resultado similar a esta, pero tenía, digamos, el pecado de cara a la opinión pública de estar, o a cierta parte de la opinión pública, de estar publicado pues en un medio que leen algunos como partidista, ¿no? Como un medio que está tomando una posición en la campaña electoral. Entonces eso hacía que perdiera cierta validez o legitimidad de cara a una parte del país. Que lo publique Cambio, que es una revista, digamos, con una editorial de centroizquierda, ¿no? Que tiene como gran referente a Daniel Coronel, y que lo publique una encuestadora como el Centro Nacional de Consultoría, que además venía siendo o ha sido cuestionada por sus contratos con el gobierno Petro, por supuestamente tener ahí conflictos de intereses, pues le da todavía más fuerza, ¿no? A este resultado, más allá de la metodología, más allá de lo técnico, que sea una encuesta publicada por Cambio en este momento y por el Centro Nacional de Consultoría, pues hace que tenga una doble validez. Y es una convergencia hacia una tendencia que ya había marcado Atlas Intel, ¿no? Pues que ha sido denostada pues de como ser una encuestadora mala o tener intereses partidistas, pero al final están convergiendo hacia lo que Atlas venía mostrando hace rato, y a una tendencia que venía creciendo orgánicamente en las redes sociales. Luis Carlos, hace unos meses yo decía, oiga, esto parece una pelea de Blockbuster
contra Netflix, ¿no? Siendo Sí, me acuerdo. Netflix la campaña digital orgánica de Abelardo de la Espriella y el resto sus competidores, ¿no? Betatón o Blackbuster. Pues eso es lo que estamos viendo, Luis Carlos, una campaña que entendió los lenguajes digitales, que entendió Sí. la lógica de la polarización en esta sociedad y otras campañas que se quedaron actuando en un mundo que ya no existe. Y pues al final el que lee mejor la realidad es el que gana, o Sí. por lo menos el que va ganando. Pues el que gana lo sabremos dentro de 8 días y luego en la Sí. segunda vuelta, pero pues el que va ganando claramente es el que leyó mejor esa realidad. Diego, señor. Hay un apunte que me hizo Pedro Medellín, el columnista y analista del Tiempo, que yo respeto mucho, y me dijo, lo que Abelardo hizo bien en esta campaña es que él utilizó las redes para escuchar a la gente. Y gran parte de los mensajes que él ha ido emitiendo en campaña fueron lo que el equipo de escucha digital de Abelardo fue cogiendo de las redes sociales. El tema del tigre, el tema de la necesidad o de una desesperación por el tema de la seguridad en Colombia, lo supo articular muy bien. Y creo que eso no lo hicieron los otros candidatos. Esa estrategia de escucha digital que es tan importante, creo que se ve reflejado en lo que ha logrado Abelardo. Y con lo que está diciendo Alberto, lo de ayer del malecón, yo cuando vi la primera foto, yo pensé que era el concierto de Shakira en Río. En Copacabana, sí. Lo que estamos viendo en este momento en Colombia ya no puede analizarse como un hecho aislado ni como una simple casualidad estadística. Cuando una encuesta muestra una tendencia, algunos pueden decir que fue un error. Cuando son dos, todavía aparecen quienes intentan sembrar dudas. Pero cuando 4 mediciones diferentes, realizadas por firmas distintas y publicadas por medios completamente diferentes, comienzan a señalar prácticamente la misma dirección, el escenario cambia por completo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió esta semana. Todo empezó con Invamer, una encuesta que dejó una señal muy fuerte dentro del panorama político nacional. Aunque Iván Cepeda aparecía liderando, el dato que realmente comenzó a mover la conversación fue el crecimiento de Abelardo de la Espriella. Ahí muchos entendieron que algo estaba pasando, porque ya no se trataba solamente de presencia mediática o de ruido en redes sociales. La encuesta mostró que Abelardo empezaba a consolidarse como una figura competitiva y que el segundo lugar comenzaba a tomar forma de manera mucho más clara. Después llegó Guarumo, y el panorama se volvió todavía más contundente. Lo que antes parecía una tendencia, empezó a verse como una reorganización real dentro de la derecha colombiana. La distancia frente a Paloma Valencia comenzó a hacerse más evidente y la conversación política cambió por completo. Ya no era solamente discutir quién podía crecer, sino quién realmente estaba logrando conectar con una parte importante del electorado en un momento clave de la campaña. Pero sin duda uno de los momentos más impactantes llegó con Atlas Intel. Esa fue la encuesta que generó más controversia, más ataques y más cuestionamientos. ¿La razón? Mostró algo que muchos no estaban preparados para aceptar: un empate técnico entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. En ese instante comenzaron los intentos por desacreditar la medición, por minimizarla y hasta por tratarla como algo imposible. Sin embargo, el tiempo empezó a darle otro contexto a esos resultados, porque lo que Atlas Intel estaba mostrando no era un invento aislado, sino una tendencia que posteriormente otras mediciones terminaron reflejando. Y ahí es donde entra la encuesta del Centro Nacional de Consultoría presentada por la revista Cambio. Porque CNC terminó funcionando como la validación final de todo lo que se venía construyendo durante la semana. Confirmó que Abelardo no solamente había crecido, sino que ya se encuentra consolidado dentro de la pelea presidencial y marcando una diferencia importante frente a otros sectores de la derecha. Lo más importante es que CNC prácticamente termina dándole contexto a lo que Atlas Intel había mostrado días antes y que tantos intentaron cuestionar. Por eso hoy la discusión política ya no gira únicamente alrededor de quién lidera las encuestas, sino alrededor de cómo cambió el mapa electoral en tan poco tiempo. Porque hace apenas unas semanas muchos aseguraban que ciertos escenarios eran imposibles y hoy las mismas encuestadoras están mostrando una realidad completamente distinta. Y aquí es donde aparece el punto más importante de todos. Más allá de simpatías políticas o posiciones ideológicas, las encuestas de esta semana dejaron claro que el tablero electoral colombiano se está moviendo rápidamente. Hay candidaturas que crecieron, otras que comenzaron a estancarse, y algunas que claramente perdieron fuerza dentro de la conversación nacional. Ahora la gran pregunta es, ¿qué va a pasar en las próximas semanas? Porque si esta tendencia continúa,
Colombia podría estar entrando en una de las campañas presidenciales más impredecibles y disputadas de los últimos años. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre estas 4 encuestas. ¿Cuál creen que reflejó mejor la realidad política del país? Y si consideran que todavía puede haber más sorpresas en esta carrera presidencial. No olviden suscribirse, dejar su like y compartir este video para seguir analizando todo lo que está ocurriendo en Colombia.